no somos eternos, vamos a morir. Y el pensar en esto hace que nosotros nos inquietemos. A mí me inquieta, antes me inquietaba, pero hoy no, ya no, porque la muerte creo que es algo natural y debemos aprender a enfrentarla. La muerte propia y la muerte de alguien. Y cuando nosotros tenemos claro qué significa la muerte y qué es la muerte, creo que vamos quitándole ese miedo que esta palabra tiene para nosotros. Porque cuando alguien nos dice, vamos al médico, o nosotros nos sentimos que nuestro cuerpo no está respondiendo como debe responder, vamos al médico y el médico dice, hay que hacer otros exámenes. Entonces empezamos a tener temor, y cuando ya salen estos nuevos exámenes y el médico nos dice, pues, ¿sabes qué? Salieron malos, tienes tanto tiempo, o vas a morir, o esta enfermedad es incurable, no te vas a poder curar. Y la pregunta de todos es, ¿cuánto tiempo? Dame el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo de vida me va a quedar a mí para poder vivir? Y cuando el médico dice 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, la mayoría deja de hacer todo lo que tenía que hacer. No es que dicen, me queda 5 años, entonces me voy a trabajar más duro para poder pagar las deudas. Ni te importan las deudas. Lo que haces es, lo principal, voy a acercarme a Dios. Algunos dicen, voy a acercarme a Dios. Otros se enojan y dicen, Dios mismo no me puso esta enfermedad, ahora que me lidié mi mal genio. Otros en cambio dicen, mi familia, voy a acercarme más a mi familia, a estar con mi familia porque me voy a morir. Y en eso nos concentramos, ¿no? En qué voy a hacer cuando me muera. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando ya no esté? ¿Cómo vamos a enfrentar la muerte? Y dejamos ya atrás ese momento de estar peleando con alguien, porque ya tienes una sentencia de muerte. Entonces ya no quieres tener una cuenta con alguien. Más bien tratas de no pelear, de no disgustarte, porque eso pasó a segundo plano. Tu ego, tu orgullo, ¿para qué? Si te vas a morir. Empiezas a sufrir esto, la muerte. Y empiezas a morirte antes de que te toque. Aquí te mataron primero, en tu mente. Luego después mueres en tu cuerpo, te resignas. Pero cuando recibes tu sentencia de muerte, sea por un médico o sea por cualquiera que te ponga o te diga te voy a matar y sepas que te va a cumplir, entonces tú ya empiezas a morirte aquí adentro, en tu cabeza. Tal vez hoy sea tu último día de vida. Porque nosotros pensamos que solo cuando alguien nos dice, un médico nos dice, te vas a morir, entonces ahí sí me debo empezar a vivir, porque ya me queda poco. Pero ¿quién de nosotros sabe cuándo va a morir? Nadie. Puede ser hoy tu último día en esta tierra. Estás viviendo tal vez tus últimas horas. O tal vez mañana. O el próximo mes. Tal vez eres joven y dices, no, a mí, ¿cuándo me muero? Tengo mucho tiempo. No, la muerte no ve edad. Tú no sabes, la muerte no dice, bueno, a los viejitos les toca, voy para donde ellos. No. Puede ser grande o pequeño. Siempre puede venir la muerte. Ahora, si este fuera el último día de tu vida, o esta próxima hora es la última hora que te queda de tu vida, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la última impresión o la última palabra que les dijiste a tu familia? ¿Qué es lo último que le dijiste? ¿Cómo te van a recordar?
Tal vez viniste peleando. ¿Qué es lo último que le dijiste a tu hijo, a tu hija? ¿Qué es lo último? ¿Cómo te van a recordar? Tal vez viniste hoy y siempre me acuerdo de una escena de una película polaca. Y en esta película había una niña que no quería comerse su cereal. Y estaba ella pues enojada y llorando y frustrada porque no quería comerse su cereal cuando iba para la escuela. Y su papá y su mamá le gritaron, le hablaron: no, tienes que comerte tu cereal, cómete tu cereal, apúrate, cómete tu cereal. Y te comes y desayuna y desayuna y desayuna. Y ese día hasta casi le golpean en la casa porque no quería comer. De todas maneras, se fue ella llorando a su escuela. Y su papá le fue llevando y en el camino le hablaba, le decía: ¿hasta cuándo contigo? Siempre estamos con lo mismo, no comes, luego estás enferma. Y bueno, tantas cosas que le decía. Llegaron a la escuela y le dijo: ya, bájate. La niña quiso abrazarle al papá para bajarse, para despedirse. Y él le dijo: no quiero nada, ándate a la escuela. A la 1 te vengo a recoger. Y ven rápido. Y aprende, estudia. Ojalá que sí te quede algo, porque tú siempre estás elevada en otro mundo. Y le habló. La niña se bajó y se fue. Una media hora después, el anuncio que habían botado una bomba en la escuela de su hija. Y los padres se juntan, el papá y la mamá. Y ellos lloraban mucho y entonces todos le preguntaban: ¿por qué lloran tanto? Y ellos decían: porque lo último que le dije fue algo feo. Ella me quiso abrazar y no le di su último abrazo. Yo no sabía que era la última vez que le iba a ver. Y la mamá decía: si hubiera sabido que era la última vez que iba a estar con ella, hubiera desayunado con ella. Tal vez le hubiera hecho su desayuno favorito y no eso que no le gustaba. Y a veces somos así. Gastamos nuestra vida porque pensamos que tenemos mucho tiempo todavía. Gastamos, la hacemos en cualquier cosa. Dormimos. No está mal dormir, pero en exceso sí. Pasamos en redes sociales. Y es absurdo lo de redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales tú estás conversando con una persona que está lejos. Y cuando estás con la persona con la que se supone que estabas conversando, conversas con otra. Y así, y nunca te concentras con la persona que estás. Y en eso gastamos nuestra vida. Siempre pensamos que tenemos mucho tiempo. Y empezamos a vivir el día en que ya no tenemos tiempo. El día en que te dicen: lo siento, señora, ya no puede correr porque tiene artrosis. Ese día quiere salir a caminar. Cuando te dicen: ya no se puede meter al río porque el agua le daña sus pulmones, usted tiene neumonía. Entonces ese día quieres nadar. Ay, cómo hubiera querido estar en el río. Y ahora quieres salir al aire libre y caminar cuando ya tus pulmones no te funcionan. Y ahora sí ya quieres sentarte y hacer una gran comida cuando tienes un cáncer en el estómago, ya no te recibe comida. Así somos. Pero en algún momento de nuestra vida vamos a morir y eso es lo más seguro que tenemos, además de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Jesús nos enseña a manejar la muerte porque es algo que va a pasarnos. Él nos enseña a manejar la muerte. No hay otro que pueda enseñarnos cómo enfrentar la muerte y salir en victoria. Jesucristo, porque Él mismo enfrentó la muerte. 3 cosas creo yo que Jesús hizo y que hacen que la palabra muerte sea una bendición para nosotros y no un sinónimo de destrucción y de fin. La primera cosa es que Jesús sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ir a la cruz,
pero jamás le vi a un Jesús amargado. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, jamás miramos a un Jesús sufriendo y diciendo y levantándose todos los días, diciéndoles a los discípulos: ay, claro, como ustedes están contentos, como ustedes no saben lo que a mí me va a pasar en la cruz, claro, como a mí es el que me toca morir, y ustedes, claro, van a tener vida eterna, y yo soy el que voy a pagar, yo soy el que voy a estar ahí en la cruz colgado, a mí me van a clavar los clavos en mis manos. Jesús nunca se amargó, aunque sabía que tenía que morir. Jesús nunca reprochó lo que tenía que hacer, aunque sabía lo que iba a pasar. Jesús tampoco estuvo todo el tiempo preocupado porque tenía que ir a la cruz. Él vivió el tiempo que tenía que vivir en alegría. Si no, revisemos los evangelios. Y ahí está la fiesta que tiene con Mateo. Mateo, invita a todos tus publicanos, tus amigos, vamos a tener fiesta contigo. Invita y vamos a comer en tu casa. Zaqueo, bájate de ahí, vamos a comer en tu casa. Le encantaba comer con publicanos, parece que los publicanos tenían buena comida porque siempre iba con ellos. Vamos a comer en tu casa. Siempre había un lugar a donde Jesús quería ir, lo que quería hacer, se divirtió muchísimo. Sanaba enfermos, abrazaba a los que no podía abrazar, leprosos. Yo creo que él se alegraba mucho cuando sanaba a alguien. No creo que haya sido tan parco de sanar a alguien que estaba ciego y no se alegraba al verle que podía ver y que lloraba de la alegría porque al fin podía ver. Yo creo que Jesús se abrazaba con él y le decía: está muy bien, ahora puedes ver. Fue a la cruz, sabía el sacrificio que tenía que hacer, pero nunca se estresó por aquello, nunca se angustió por aquello. El momento en que tenía que enfrentar la muerte, Jesús fue ante el Padre al Monte de los Olivos, clamó, oró, era humano, sudó gotas de sangre porque sabía lo que le iba a pasar, pero después hubo silencio. Con valentía enfrentó la muerte, no reprochó a nadie. Y yo creo que cuando él estaba siendo golpeado, porque recuerden que casi fue 24 horas de tortura, cuando él fue golpeado en su espalda, mientras recibía los latigazos, no escuchamos a un Jesús que hable. Cuando estaba ante el concilio, en juicio, no escuchamos a un Jesús que se queje. Y cuando estaba cargando la cruz en su espalda lastimada y siendo clavado, nunca escuchamos a un Jesús que se queje, sino un Jesús que con valentía enfrentaba su destino. Si tú y yo sabemos que vamos a morir, entonces seamos valientes. Disfrutemos la vida que tenemos ahora, pero sé valiente. Si tienes una sentencia de muerte, sé valiente. Si te toca enfrentar la muerte, es lo que te toca. Vive orgullosamente como hijo de Dios. Todos nosotros vamos a morir, pero vivamos dignamente para que valga la pena el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Otra cosa que hizo Jesús, le quitó valor a la muerte. No era tan valioso morir, no era tan miedoso morir. Cuando tú ves lo que Jesús hizo, a él no le daba tanto miedo morir. ¿Por qué? Porque vivió con propósito. Todos los días, él sabía que iba a morir, pero dejó una huella imborrable en el corazón de sus 12 discípulos. Tanto así que ellos replicaron en el mundo y contaron al mundo lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que estás dejando ahora? Tras de ti, ¿qué hay? ¿Solo hijos? ¿Qué hay? ¿Casa? ¿Qué hay? ¿Carro? Esas cosas se van a terminar. Si tú no les enseñaste a tus hijos a manejar el dinero y la fortuna que tú estás dejando,
Tu fortuna, te voy a decir algo, tu fortuna, tu dinero va a terminar en manos de otro. Porque fuiste necio. ¿Quieres dejar una huella? Siembra en tus hijos. Enséñales a amar a Dios. Y le has dejado el mejor legado de tu vida. Dejaste una huella. Porque tus hijos dirán, mi abuelo fue el primer cristiano en mi familia. Tus nietos dirán, mi abuelo fue el primer cristiano en mi familia. Y a él le costó. Ahora yo soy pastor. Él tomó la decisión por todos nosotros. Ahora yo soy profeta. O ahora yo enseño a niños. O ahora lo que sea. Si a ti te costó mucho acercarte a Cristo, haz que a tus hijos el camino se les haga más cercano. Que ellos no tengan que buscar el camino de llegar a Jesús, que tú se los enseñes. Tal vez a ti te tocó buscarlo, aunque realmente no fue así. Dios te busca, Dios te pone el ojo y nunca puedes volver a salir, porque Él te llama. Puedes irte donde tú quieras, pero Él te volverá a traer, como quieras venir. De la oreja, de la pata, de donde sea, porque somos ovejas. Jesús le quitó importancia a la muerte. Nos hizo entender que la muerte no es el final. Al resucitar, nos demostró que no debemos tenerle miedo a nada. Porque si cuidamos nuestra alma, lo que hagan con nuestro cuerpo no importa. Jesús mismo dijo, cuídate, no te cuides de la gente que puede dañar el cuerpo, porque el cuerpo se puede dañar. Cuídate de aquel que puede robar tu alma, porque el alma es para siempre. Es la que va a vida eterna a Cristo, o la que va a muerte eterna y condenación. Entonces, lo que pase con tu cuerpo, claro, sé buen administrador, pero no tengas miedo, porque el cuerpo se va a deteriorar. Más, ¿cuánto trabajas en tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Está fornida? ¿O tu alma está pero en un hilo? No le alimentas. ¿Cómo está tu espíritu? No le alimentas, no tiene nada. Está a punto de desmayar. La muerte, Dios le quitó Jesucristo le quitó importancia a la muerte. Y 3, aún en el momento más difícil, Jesucristo no se preocupó de nada. Confía. El momento en que te toque enfrentar la muerte, confía en que todo el Padre lo tiene bajo su control. Miremos la muerte de Jesucristo. Jesús había muerto. Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Jesús ya había muerto, para ponerles en contexto, Jesús ya había muerto, su cuerpo colgado en el madero. ¿Y ahora qué? Resulta que después de esto, dice la Biblia, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. ¿Quién era José de Arimatea? Era una persona de gobierno que seguía a Jesús. Tal vez no era tan valiente, pero fue en secreto y se encargó de bajar a Jesús de la cruz. Era una persona influyente, era una persona que tenía voz y que Pilato le recibía, o sea que no era ningún botado. Se movía en medio del mundo de influencias. Y ahí estaba un hijo de Dios.
Tal vez era parte de los escribas y fariseos. Pero ahí estaba él. Dios lo rescató y lo tenía guardado. Para todos hay trabajo en el reino de los cielos. Para todos hay trabajo. Tanto para el importante en el mundo como para el menos importante. Para Dios todos son útiles. Y aquí estaba José de Arimatea, que tal vez nunca predicó, que tal vez nunca sanó a nadie, pero que estuvo guardado hasta el momento. Y cuando vio a Jesús colgado en la cruz, él dijo: yo soy el único que puede tener influencia ante Pilato. Pilato me va a escuchar y yo quiero el cuerpo de mi maestro. Y fue ante Pilato y Pilato le escuchó y le dijo: llévate tu cuerpo. Y se fue. Ahí estaba Pilato. Dios tiene el control de todo. Jesús ya estaba muerto, pero Dios estaba en control de la situación que estaba pasando. Continuemos. El versículo 39. Ahora no solamente era bajarle a Jesús de la cruz, sino cumplir con todas las demás cosas. También Nicodemo, el que antes le había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de mezcla de mirra y aloe. Nicodemo llega. Ya le bajaron a Jesús y ahí estaba Nicodemo. Él era fariseo y llegó con 33 kilogramos, o sea 100 libras entre mirra y aloe. Trajo. Eran especies que se usaba para limpiar y perfumar el cuerpo de los muertos, porque antes no tenían el formol para embalsamar. Entonces le ponían eso a los muertos, los judíos. Y saben que esas especies eran muy caras, muy caras. Pero a Nicodemo no le importó. Más o menos él hizo una ofrenda de $5,000 en especies para el cuerpo de Jesús. ¿Y ahora a dónde le enterramos? ¿Dónde le ponemos? El versículo, continuemos. Todo estaba bajo control. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Jesús estaba bien, cumplió con todo, aunque Jesús ya estaba muerto, pero Dios estaba en control. En el lugar donde crucificaron a Jesús, sorpresa, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación para el sábado, o sea, ya mismo era el sábado, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Ya no podían cargarle más y hasta buscar. El único lugar era ese. Nicodemo y José de Arimatea, que fueron los únicos que podían estar cerca, porque los discípulos se fueron. La madre de Jesús no tenía influencia en el mundo judío ni romano. Estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, fueron, hicieron lo que sabían hacer. Dios les usó para que ayuden a cuidar el cuerpo de Jesús durante el tiempo hasta que Él resucite. Claro que ellos no sabían que iba a resucitar, por eso le pusieron tanto perfume y tanta venda. Y buscaron un lugar nuevo donde nadie había sido enterrado. Yo nunca encontré a Jesús ya preparando su muerte como algunos de nosotros sí lo hacemos. Ya estamos teniendo algunos añitos y empezamos. Voy a comprarme un nicho. Porque ustedes, ¿dónde me irán a votar? Son otras viejitas que no he visto aquí, otras de otro lugar. Voy a comprarme un nicho. ¿Por qué no nos compramos el nicho familiar? Dios mío, yo cuando escucho eso digo, bueno, cada quien, ¿no? Y aquí quiero que me entierres. Y ya compran sus sábanas. Yo conocí a alguien que ya tenía compradas las sábanas para que ahí le envuelvan cuando se muera. Y la caja, el modelo de la caja, todo, o sea, todo.
y de acá sacarán la plata, preocupados en el día de su muerte. Jesús, aunque él sabía cuándo se iba a morir y todo, él fue con fe, enfrentó la muerte, pero lo hizo en victoria, fue con fe. Sabía que su Padre tenía el control, él solo tenía que cumplir el propósito, pero su Padre iba a tener el control de todo. Él no se estuvo preocupando de cómo le va, y ahora ahorremos para comprar la mirra, y dónde estarán las sábanas para que me envuelvan, pondrán en esta mortaja. Nunca. Y ahora una tumba. No. Él fue y cumplió el propósito por el cual había venido y confió en que su Padre iba a hacer lo demás. ¿Algún momento te va a tocar enfrentar la muerte? Enfréntala en victoria. Haz lo que tienes que hacer y confía en que Dios tiene un plan contigo. Que Dios tiene un plan contigo. Si te tocó sufrir una enfermedad y ahora me toca ir al hospital y hay alguien en el hospital que debe estar necesitando que un hijo suyo hable y le compartas de la palabra de Dios. Tal vez si estuviera sana, nunca, jamás vas a compartirle a esa persona porque no tienes nada por qué ir. Pero hay muchos de nosotros que tendremos que ir a hospitales para hablar al que ya se está muriendo. ¿Quién les va a hablar a ellos? ¿Quién les va a decir a ellos? ¿Cómo vamos a acercarnos a ellos? ¿Cómo vamos a entenderles? Alguien de nosotros debe ir. Sí, pero que no sea yo. Porque nadie de nosotros quiere eso, ¿no? Pero mira, un día te vas a morir. De todas maneras. Con enfermedad, tal vez sin enfermedad, de un accidente, lo que sea. Enfrenta, no con temor. No es tan importante pensar en cómo vas a morir. Lo importante es pensar en cómo estás viviendo. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Yo no creo que Dios te trajo a este mundo sano y sana como estás, completo y completa como estás, para que tú hagas lo que te dé la gana, para que dilapides tu vida, para que te sientes solo a comer, para que duermas. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué te trajo a este mundo? Tal vez no eres salvo, ya. Pronto te vas a ser salvo, ya, muy bien. ¿Y cuál es tu propósito de vida? Nacer, crecer, reproducirte y morir. ¿Eres planta? No, debe haber algo más. Hay algo más. Cristo tenía su propósito. Su muerte significaba vida eterna para nosotros. ¿Para qué Dios me trajo? Hay un propósito de vida para nosotros. Dios te salva, Dios te rescata porque necesita de ti. No te necesita, porque Él es un Dios que tiene todo. Pero tú eres útil. Y si tú quieres, puedes darle propósito a tu vida. Puedes darle propósito a tu vida. Y no te preocupes, porque Él está en control de todo. Así como con Jesús. Jesús ya estaba muerto. La costumbre era, si no había quien reclame el cuerpo, les botaban a la fosa común. Pero el Hijo de Dios no podía ir a una fosa común. Todo estaba calculado, todo estaba arreglado. ¿Quiénes iban a cuidar el cuerpo de Jesús? ¿Dónde iba a estar? Hasta guardias le pusieron a Jesús. Todo tenía Jesús. La muerte es algo que siempre te va a llegar en algún momento. Pero no te vas a morir cuando Satanás diga. Te vas a morir cuando a ti te toque, cuando Dios haya determinado. Así va a ser. Mira, a Jesús Satanás lo quiso matar desde pequeño. Si no, lean el Evangelio. Herodes dijo: maten a todos los niños menores de 3 años en Belén, porque ahí está el rey de los judíos y a mí no me va a quitar mi trono. Mátenlos a todos. Pero no era el tiempo.
Jesús y su familia salieron de Belén. Dios envió ángeles y avisó a José: vete de ahí, porque quieren matar al niño. Jesús predicando, desarrollando su ministerio, muchas veces quisieron despeñarlo por el evangelio, por la palabra que él llevaba. Y los judíos lo atrapaban, lo llevaban a los montes altos para despeñarlo, y Jesús salía por en medio de ellos. No era su hora, pero cuando le tocó, él mismo se presentó y dijo: aquí estoy. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, dijo. Y si nosotros leemos la Biblia, cuando él dijo yo soy, los soldados y todos los que vinieron se desplomaron. Así dice la Biblia. Cuando él dijo yo soy, ellos se desmayaron al escuchar quién era él. El gran yo soy, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, Jesucristo. Para enfrentar la muerte debes concentrarte en vivir, no concentrarte en el día de tu muerte. Jesús se concentró en vivir, en cumplir su propósito en la tierra, en pensar en lo que él tenía que hacer. No se desenfocó. Eso era lo que él tenía que hacer y en eso ocupó su tiempo. De la provisión se encargaba su padre. Nunca se preocupó qué va a comer. Nunca se preocupó dónde va a dormir. Nunca se preocupó y ahora cuando esté muerto, ¿qué pasará? Él dejó eso en manos de su Padre, Dios, y nos invita a hacer lo mismo. Muchos de nosotros en nuestra vida la ocupamos para amontonar cosas, para amontonar riquezas, para amontonar bienes. Y cuando alguien nos dice que vamos a morir, es entonces el momento en que cerramos todo para ahí sí ir a hacer lo principal. Nadie dice me voy a morir, voy a trabajar más para dejar pagando las deudas. A nadie le importa. Nadie dice voy a morir, entonces voy a, no sé. La mayoría que les he escuchado cuando les dicen vas a morir, voy a recorrer el mundo. Voy a vender todo lo que tengo y voy a recorrer el mundo porque es algo que no he visto por estar metido en una oficina. Voy a estar más tiempo con mi familia. Pero la tuviste todo el tiempo, sí, pero ahora sí importa, porque es lo más importante. Voy a morir. ¿Por qué esperas eso para entonces ahí sí empezar a ver las prioridades en tu vida? Todos vamos a morir. Es algo que va a suceder. Pero nuestros cuerpos pueden desgastarse. Claro, el de ustedes más que el mío. Nuestros cuerpos pueden envejecer. Ustedes más que yo. Pero nuestra alma es la que va a durar la eternidad. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la vida solo es un vaso de agua. Se termina. Pablo decía, la vida es como neblina, que un momento está y el otro momento desaparece. Pero la vida eterna es un océano completo. Deja de tratar de prolongar tu vaso de agua. Empieza a vivir de tal manera que alcances el océano. A veces nos concentramos tanto en amontonar sin trabajar en nuestra alma, sin trabajar en nuestro espíritu. Concéntrate en eso. Jesús sabía que iba a morir, pero nunca dejó de hacer las cosas que su Padre le mandó a hacer. Nunca dejó de tener misericordia, nunca dejó de trabajar incesantemente. Los cuerpos no son eternos. Por el pecado que entró en nuestra vida. Sí, sabes que Dios tenía la idea de que nosotros seamos eternos. Esa era la idea inicial. Pero en el Edén hubo el error humano. Entonces, el castigo es la muerte, porque la paga del pecado es muerte.
Solo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nuestros cuerpos se deterioran. ¿Dónde empezó el pecado? En un jardín, en el jardín del Edén. ¿Dónde fue enterrado Jesucristo para resurrección? En un huerto. En ese huerto cerca de ese monte. En el mismo huerto donde entró el pecado. En ese mismo huerto Jesucristo avergonzó a Satanás resucitando de entre los muertos. El hortelano Jesús. Juan capítulo 20, versículo 15, María, al ir a visitar a Jesús en su tumba y no encontrar nada, dice que ella lloraba y lloraba muchísimo. Y era Jesús el que le decía, ¿por qué lloras, mujer? Y ella le alzaba a ver y no le reconocía que era Jesús. Yo creo que ella nunca pensó volver a ver a Jesús y vivo. Y dice que ella le confundió con un hortelano. Un hortelano es quien cultiva un jardín. Cristo avergonzó a Satanás en el mismo lugar donde él destruyó a la humanidad. Cristo lo avergonzó resucitando en un jardín. Ese mismo jardín hoy Cristo quiere plantar en tu corazón. El jardín del Edén no está en un sitio, puede estar en tu corazón nuevamente. Jesús con su muerte nos señala que la muerte no es el final, que si creemos en Él, aún lo que está muerto va a resucitar. Juan capítulo 11, versículo 26, Jesús le dice a Marta, le dice, maestro, si hubieras venido, mi hermano estuviera vivo, Lázaro. Y Jesús, ¿qué le dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro tenía 4 días de muerto, y fue llamado a la vida. El día en que te toque enfrentar la muerte y el que me toque a mí, creo que esto es lo que voy a recordar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque mi cuerpo se acabe, si yo he creído en Jesucristo, mi alma vivirá en la eternidad con Cristo. No le debes tener miedo a la muerte, porque es algo natural que realmente pasa y que te va a pasar. Debes tener miedo a que tu alma, a que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Eso sí es de temor, porque si tú no estás seguro de que estás salvo, no tu cuerpo va a morir, pero va a morir eternamente y vas a ir al infierno, porque nadie de aquí va a poder engañar. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora yo sembré cosas malas. Ven a Cristo. Estás vivo. Esta es la oportunidad de que puedes arreglarlo todo. Porque el que se acerca a Dios y cree que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan, vienes a Él y Él te hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.